Bueno, buenos días. Vamos a dar por inicio al último journal del DRU. Entonces, se tiene por nombre duración de la eficacia de las vacunas contra la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad por COVID-19, resultados de una revisión sistemática y metaregresión. Agradezco al doctor Carlos Macuse Sánchez por el asesoramiento para este journal. Y bueno, yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, residente de primer año, ya casi R2 de... Se siente bonito decirlo. Del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Este artículo se publicó en The Lancet. Esta revista tiene un factor de impacto de 79.32, es de las revistas con mayor factor de impacto a nivel mundial. Y el doctor que lo realizó fue el doctor Daniel Fekin. Él es epidemiólogo en Estados Unidos. Él se especializa principalmente en epidemiología de las enfermedades infecciosas en países en desarrollo, o sea, aquí no. Y él es director de epidemiología en el Centro Internacional de Acceso a Vacunas en la Escuela de Salud Pública en Johns Hopkins, en Baltimore. Y él tiene cerca de los artículos que ha publicado de microbiología son 100 publicaciones y de medicina son 205. Entonces son bastantes publicaciones que el doctor ha realizado y se ha citado en infinidad de veces en distintos artículos. Ya, para dar por inicio, 2 años después de que inició la pandemia de COVID, pues hubo varias vacunas que recibieron una autorización de uso de emergencia por parte de las autoridades reguladoras, y la Organización Mundial de la Salud pues checó la base de los resultados de eficacia de la vacuna de distintos ensayos controlados aleatorios. Los resultados de la eficacia en el momento de que autorizaron el uso de emergencia tuvieron una mediana de tiempo de seguimiento después de que la vacunación se completara de solo 2 a 3 meses. Y las estimaciones de la efectividad de la vacuna entre las personas vacunadas fueron similares a los resultados de la eficacia en los primeros meses después de la introducción de la vacuna. Entonces, este estudio tiene dos objetivos principales. Uno es evaluar la duración de la protección de las vacunas contra COVID-19 durante periodos de tiempos más largos, y conocer si disminuye la efectividad de la vacuna y en qué medida esta efectividad, cuando disminuye, es crucial para las decisiones a nivel político acerca de la vacunación, como la necesidad y el momento de poner una dosis de refuerzo. Entonces, ningún estudio ha evaluado la duración de la protección de las vacunas contra COVID, y se examinaron las pruebas sobre la duración de protección en diversos periodos después de la vacunación completa. Y se establecieron tasas de infección recurrente debido a que hubo otras variantes conforme iba avanzando la pandemia y ya había vacunas autorizadas para estas desde el tiempo de la vacunación completa. Entonces, en la estrategia de búsqueda y criterios de selección, se investigaron estudios desde el 17 de junio del 2021 al 2 de diciembre del 2021, y se buscaron en distintas bases de datos como PubMed, Embase, Scopus, Bioarxiv y Medstrix. Fueron distintos estudios los que se seleccionaron, aquellos ensayos controlados aleatorios sobre la eficacia de la vacuna contra COVID-19 y estudios observacionales también. Y además se realizaron búsquedas en los sitios web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y en Europa en la Agencia Europea de Medicamentos, para obtener solicitudes de fabricantes para la aprobación de las dosis adicionales de refuerzo. Entonces, hubo distintos criterios de inclusión, aquellos estudios o informes con detalles científicos adecuados, estudios que deben incluir personas con y sin resultado clínico bajo investigación, que hayan estado vacunadas o no, resultados que hayan estado confirmados por laboratorio, y el 90% de los participantes deberían de tener un estado de vacunación confirmado. Además, estudios que evaluaran la efectividad de una vacuna específica de COVID. Y también se aplicaron distintos criterios de exclusión, como aquellos estudios de impacto, presentaciones o comunicados de prensa, estudios de casos y estudios de transmisión, estudio con resultados sindrómicos sin que haya habido una confirmación por laboratorio, el grupo no vacunado o personas previamente infectadas por COVID,
y aquellos estudios que no presentaban estimaciones de la efectividad de la vacuna después de 3 meses. Pero la mayor parte de los estudios de eficacia o efectividad de la vacuna daban resultados como una efectividad acumulada. Entonces, la eficacia acumulada de la vacuna o las estimaciones de efectividad durante los distintos meses que iban pasando se podían distorsionar las estimaciones de la inmunidad. Entonces decidieron aplicar otros criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, incluyeron estudios que presentaban varias estimaciones de eficacia o efectividad de la vacuna para distintos intervalos de tiempo, y se excluyeron aquellos estudios que no demostraban una efectividad 3 meses después de la dosis final de la vacuna. Y también se excluyeron aquellos estudios que combinaron varias vacunas, porque las vacunas de diferente efectividad se introdujeron en diferentes momentos de la pandemia de distintas poblaciones objetivas. Entonces, en el análisis de datos se extrajeron resultados de la eficacia de la vacuna para cada resultado. Por ejemplo, para una infección en general, enfermedad sintomática y enfermedad grave por vacuna. Y también por grupo etario en distintas edades y en cualquier contexto variante. Entonces, en el análisis de datos se extrajeron las estimaciones de la eficacia de la vacuna por distintos intervalos de tiempo, y la persona, cuando se decía que ya estaba completamente vacunada, era cuando se consideraba que el esquema completo seguido del tiempo suficiente para desarrollar una protección inmunológica para diferente vacuna. Entonces, ya cuando terminaban de aplicarse la segunda vacuna, por así decirlo, y que empezaba la inmunidad, fueron diferentes para distintas vacunas. Por ejemplo, para Pfizer era 7 días después de la segunda dosis, para AstraZeneca y Moderna 2 semanas después de la segunda dosis, y para la vacuna de Janssen, desde la aplicación de la primera dosis ya se decía que ya tenían una inmunidad. Y bueno, hubo distintos variantes en este estudio. Por ejemplo, la primera variante se evaluó la vacuna a lo largo del tiempo para la variante que estaba principalmente en esas fechas. Y ya después, pues conocemos que se fueron añadiendo distintas como la Delta, la Omicron. Entonces hubo una mezcla de variantes a lo largo del tiempo, tanto alfa y no alfa, así la clasificaron ellos. Y el cambio promedio en la eficacia de la vacuna a lo largo del tiempo se estimó utilizando un modelo lineal de efectos mixtos para las medidas repetidas dentro de cada grupo de vacuna de estudio. Y no se observaron diferencias significativas en los resultados para la variante única versus variantes mixtas. Además, durante que el estudio fue avanzando, pues iniciaron las infecciones por Delta. Entonces también se estudiaron estas con las vacunas que ya estaban aprobadas previamente. Y pues bueno, estudiaron el tamaño de la población, el periodo de prueba, las vacunas que estaban en uso en ese tiempo, el grupo etario, el resultado, los casos y el denominador para las cohortes de las personas agrupadas después de la dosis final. Y la cohorte vacunada más recientemente se utilizó como el grupo de referencia para las infecciones por Delta. Entonces, en total de los estudios que analizaron fueron cerca de 14,000 estudios. Lo analizaron en texto completo, y para esta revisión sistemática, después de aplicar todos los nuevos criterios de inclusión y exclusión, solamente se incluyeron 18 estudios para el análisis de la efectividad de la vacuna. Entonces vamos a iniciar con los resultados, que bueno, fueron 18 estudios, 3 de ellos fueron ensayos controlados aleatorios y 15 de ellos fueron observacionales. Los lugares donde se analizaron estos estudios fueron en Canadá, Israel, en Qatar, España, Suecia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y fueron 78 evaluaciones específicas para distintas vacunas. La que más estudió fue la Pfizer, con 38 evaluaciones, posteriormente Moderna, Janssen y al final AstraZeneca. Y 10 estudios evaluaron la efectividad de la vacuna a lo largo del tiempo. Entonces hubo 10 análisis que se realizaron en torno a una variante única, en este caso Delta, y 16 fueron en mixtos. 18 estudios incluyeron a personas de todas las edades, o sea, todos, y cerca de la mitad solamente fueron para personas mayores de 65 años. Y la mayor parte de los estudios mostró una disminución del 10% de la eficacia, y
38% mostraron una caída del 25%, que demostraban que era una caída importante cuando era mayor o igual al 25%. En cuanto a la disminución de la efectividad para infección, disminuyó entre todas las edades un 21%, y en aquellos adultos, en personas mayores, un 20.7%, que bueno, realmente es similar, y esto entre 1 mes y 6 meses después de la dosis final de la vacuna. Para enfermedad sintomática, la mayor parte de los estudios demostraron una disminución en la efectividad en un 10% con respecto a la eficacia, y el 50, o la mitad de los estudios mostraron una caída del 25%. Y se observaron disminuciones en la eficacia contra enfermedad sintomática en ambos entornos variantes y en ambos grupos de edad y en todas las vacunas. Y solamente un estudio no mostró disminución en cuanto a la efectividad de la vacuna, el cual fue un seguimiento prolongado de un ensayo controlado para la vacuna de Moderna. No tengo COVID. Y la enfermedad sintomática, al combinar todas estas evaluaciones, la eficacia de la vacuna disminuyó en un promedio de 25% en personas de todas las edades y en un 32% en las personas mayores, igualmente entre 1 mes y 6 meses después de la dosis final de la vacuna. Y para enfermedad grave, cerca de la mitad de estos estudios, el 47% mostró una disminución del 10% con respecto a la eficacia de la vacuna, y un 11% mostraron una disminución de un 25%. Y al combinar todas las evaluaciones de la efectividad de la vacuna para enfermedad grave, independientemente del tipo de variante que estaba en ese tiempo, la eficacia de la vacuna disminuyó en un promedio del 10% en todas las edades y en un 9.5%, que bueno, pues es similar, en personas mayores entre 1 mes y 6 meses después de la dosis final de la vacuna. Para las infecciones por Delta hubo 4 estudios en Israel acerca de la vacuna Pfizer, que midieron la incidencia después de junio del 2021, cuando la variante Delta era predominante. Entonces encontraron que había un riesgo de infecciones que fue mayor en las personas que fueron vacunadas anteriormente contra las más recientes, y hubo un mayor riesgo de infecciones que oscilaron entre 1.3 a 2.8 veces más alto cuando las personas estaban vacunadas pues mayor tempranamente. En cuanto a los resultados de Delta, en Estados Unidos se encontró un mayor riesgo de infecciones entre las personas de 65 años o más que estaban vacunadas antes con Pfizer y Moderna, y en Israel tuvo un mayor riesgo de infecciones en un 3.25 de infecciones graves entre personas de 60 años o más en la vacuna de Pfizer. Y en Estados Unidos hubo un riesgo mayor de 1.38 veces en personas de 65 años o más que fueron hospitalizadas y vacunadas con Pfizer. En teoría, pues Pfizer fue con la que más se vacunó, entonces fueron los estudios con los que más hay resultados de esto. Y ya como discusión, a los 6 meses de la vacuna hubo una caída en la efectividad para enfermedad grave cerca de un 9.5 a 10% en las personas, incluso también en las personas mayores. Pero esta disminución de la efectividad pues nos puede tranquilizar un poco, ya que el objetivo de la vacunación es disminuir la enfermedad grave y la muerte en estos pacientes. La mayor parte de los estudios mostró una notable disminución en la eficacia después de los 6 meses de la vacunación contra la infección por COVID en un 21% y de enfermedad sintomática entre un 25 y 32%. Pero pues bueno, este estudio pues tuvo muchos datos contradictorios, ya que muchos estudios decían que había una disminución del 10, otros mayor del 25, entonces los datos están un poco ambiguos. Entonces la disminución de la eficacia puede tener 3 posibles explicaciones. Una es que la disminución puede reflejar una menor eficacia de la vacuna contra una nueva variante. Otra es una pérdida de protección inmunológica inducida por la vacuna, y la otra es por sesgos. Entonces, la mayor parte de la disminución de la efectividad pues no fue la causa principalmente
por el aumento de las infecciones por otras variantes. En este caso, la que estudiaron en este estudio fue la Delta, que fue la única nueva que hubo en este periodo de tiempo. Entonces, con el tiempo, las cantidades de los anticuerpos derivados de la vacuna pues disminuyen, y después de administrar una dosis de refuerzo, la eficacia de la vacuna aumenta en comparación con las personas que solo habían recibido el esquema completo, y la carga viral en infecciones disminuye poco después de esta dosis de refuerzo. Hubo estudios observacionales en el cual analizaban los sesgos. Entonces, las personas que no estaban vacunadas deben de tener el mismo riesgo de exposición al COVID con aquellas que estaban vacunadas. Pues esto ya no aplicaba porque la cantidad de personas que se habían vacunado pues era mayor a las que no estaban vacunadas. Y hubo una confusión importante en cuanto a los sesgos cuando si la efectividad de la vacuna pues no era tan alta a como se esperaba, o cuando la efectividad de la vacuna se volvía menor con el paso del tiempo. Entonces también en cuanto a los sesgos, las personas que se vacunaban más temprano tenían un mayor riesgo sostenido de infección, y las personas que estaban vacunadas pues estaban confiadas acerca de que ya no se iban a volver a infectar. Entonces, si tenían algún síntoma pues ya no iban a realizarse pruebas, que también era un sesgo para valorar la efectividad. Y las personas que no estaban vacunadas aumentaban la inmunidad derivada que se infectaban. Entonces, la limitación de este artículo fue que la mayor parte de los estudios eran preimpresos. Las vacunas se evaluaron en un pequeño porcentaje de la población y en pocos entornos geográficos. El grupo de edad no se evaluaron tanto en pacientes jóvenes, y no se evaluó la variante Omicron, nada más hasta Delta, fue donde ellos estudiaron. Y las conclusiones de este estudio es que, bueno, se necesita un seguimiento adicional acerca de la eficacia de la vacuna mayor a los 6 meses que realizaron en este estudio. Continuar produciendo estimaciones confiables y específicas de la eficacia de la vacuna durante largos periodos de tiempo después de la vacunación. Y se necesita conocer la efectividad de la vacuna en distintas variantes que se han descubierto más recientemente. Y también saber cuándo va a ser el uso y el momento adecuado para aplicar las dosis de refuerzos, si este tipo de vacuna se va a aplicar anualmente como si fuera la de la influenza. Entonces hay muchos datos que, bueno, es algo nuevo que nos sucedió. Entonces también este artículo, bueno, yo lo sentí como que fue muy apresurado por el uso de emergencia y saber acerca de la efectividad. Entonces, pues fue un poco complicado entender, ya que variaba mucho entre estudio y estudio acerca de la disminución de la efectividad. Como checklist, ¿por qué se realizó este estudio? Querían conocer la duración de la eficacia de las vacunas contra infección por COVID y también por la enfermedad. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue una revisión sistemática. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? Pues sí, se extrajeron todos los datos del diseño del estudio, el tamaño de la población, el periodo de prueba, las vacunas en uso para distinto grupo etario y los distintos resultados. ¿Fue ético el estudio? No se mencionó ningún riesgo en esta revisión sistemática. El estudio fue original, sí, ya que no se había realizado un estudio previo acerca de la duración de la eficacia de las vacunas, y se estudiaron las materias y circunstancias de la vida real, pues sí, y el diseño de este estudio también fue razonable. ¿Los resultados de este estudio son válidos? Pues sí, pero pues falta más, o sea, saber cuánto tiempo más nos va a disminuir la eficacia de estas vacunas. Se realizó una búsqueda exhaustiva en la base de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes. Pues sí lo menciona, que de cerca de 18,000 artículos que estaban publicados, pues se quedaron con 18. ¿Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión? Sí, y de hecho los modificaron conforme estaban aumentando las distintas variantes. Se evaluó la calidad metodológica y los ensayos ponderaron su consecuencia. Sí, también lo mencionan en el artículo. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? También. Los resultados fueron similares de un estudio a otro.
Pues sí, pero también era el primer estudio que realizaba acerca de la efectividad de las vacunas. Se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema también. Y los resultados de este estudio se ajustan a otra evidencia disponible, pues en los distintos estudios también mencionaban el cierto tipo de porcentaje que disminuían las vacunas. Y los resultados me ayudan a cuidar a mis pacientes, pues más que ayudar a cuidar es entre nosotros decirles acerca de los beneficios de la vacunación y pues obviamente va a ayudar a los pacientes a la enfermedad grave que pues bueno, era entre un 10% 25% que los protegía y con ello pues protegerlos sobre la muerte. ¿Y se pueden aplicar los resultados a la atención de mi paciente? Pues claro que sí. Y se consideraron todos los resultados clínicamente importantes, pues nada más acerca de la efectividad de la vacuna. Y pues eso sería todo.